El contacto de lenguas consiste en la existencia o presencia de dos o más lenguas en un individuo o en una comunidad determinada. Todos estos contactos que se tienen entre lenguas traen consecuencias ya sea al individuo o a la comunidad, que son estudiadas y vistas desde la teoría del aprendizaje por transferencia, teoría que trata o habla acerca de la influencia de aprendizajes sobre aprendizajes que ya se habían adquirido anteriormente. Esta teoría del aprendizaje por transferencia está dividida en dos: transferencia proactiva y retroactiva. La transferencia proactiva es aquella en la cual aprendizajes anteriores influencian en aprendizajes posteriores. Y la retroactiva es la en la cual los aprendizajes de ahora, los actuales, influencian en lo que aprendí antes. A continuación vamos a ver 3 consecuencias del contacto de lenguas. La primera consecuencia es la sustitución de lenguas. En este caso se ve que una lengua es abandonada por beneficio de la otra. Este caso sería una transferencia retroactiva y negativa. Esto se ha visto mucho no solo en los individuos, sino en las comunidades. Por ejemplo, cuando se invadió la península ibérica, los romanos llevaron una lengua distinta a las lenguas autóctonas, pero las lenguas autóctonas fueron abandonadas por el latín vulgar, que era la lengua de los invasores. Entonces podemos ver cómo se sustituye una lengua por el beneficio de la otra. La segunda consecuencia es la alternancia de lenguas. En este caso pasa que el hablante varía de lengua según las necesidades del contexto en el que esté, según el interlocutor. Puede que en la mayoría de los casos, sea bilingüe y varíe de lenguas, use la que necesite, vuelvo y repito, dependiendo de las necesidades del interlocutor. Y por último tenemos la amalgama de lenguas, que sería la tercera consecuencia. La amalgama de lenguas es cuando dos lenguas se influencian, se combinan y se contaminan la una a la otra. Estas están divididas, las amalgamas extremas y la parcial. En la extrema podemos ver cuando dos lenguas se cruzan entre sí y dan el nacimiento a una nueva lengua. Este es el caso del Spanglish, que es usado en la mayoría de los casos por hispanos en los Estados Unidos. Entonces, un ejemplo de la amalgama extrema, el nacimiento de una nueva lengua a partir de dos. Y la amalgama parcial, que es cuando se adquieren partículas lingüísticas que no son de la lengua natal. Según la RAE, el bilingüismo es el uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona. La diglosia, en cambio, es un bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores. En la actualidad hay varios tipos de bilingüismo que se clasifican a partir de diversos autores, diversos rasgos característicos muy propios de cada región o de cada individuo, pero existe algo que es muy común o algo de lo cual se destaca mucho dentro del fenómeno del bilingüismo, y es que existe un bilingüe balanceado que posee una competencia equivalente en ambas lenguas, lo que no implica ser equitativo en todas las funciones y dominios en su uso. Y está el bilingüe dominante, en cambio tiene una competencia superior en una de las dos lenguas, generalmente en su lengua materna, es decir, que no tiene un equilibrio entre las dos, sino que maneja con mayor dominio una más que la otra, y por lo general tiene tendencia a ser la lengua materna porque claramente es lo que más conoce y es en lo que más tiene la facilidad tal vez de desarrollarse y de realizar la comunicación asertiva. A diferencia del fenómeno que sucede en la diglosia, que es totalmente diferente o distinto al bilingüismo, y es que la diglosia es una situación social en la que una comunidad de habla utiliza dos variedades de una lengua. Se puede llamar a este fenómeno diglosia en sentido estricto, o dos lenguas distintas, que es la diglosia en sentido amplio, y es de la cual vamos a hablar un poco, que se usa en ámbitos y para funciones sociales diferentes. Cuando intervienen tres o más variedades o lenguas, se habla de lo que viene a ser la poliglasia. ¿Qué sucede con la diglosia? Que es algo tal vez un poco sencillo de entender,
y es que prima más el uso de una lengua frente a la otra, ya sea por razones sociales o, sí, hablando por qué una lengua se usa más que la otra en una comunidad. Y esto se debe a muchos factores. Vamos a usar como ejemplo tal vez eh, el país de China, y vamos a usar también los Emiratos Árabes Unidos, específicamente la ciudad de Dubái, en donde sucede el fenómeno tal vez de diglosia, y en China también sucede algo de diglosia, donde hablábamos el primer caso que era diglosia en sentido estricto, debido a que hay una misma lengua, es una misma variedad en la lengua, debido a que existe el chino tradicional o el chino actual, que en ciertos libros, en ciertas fuentes lo podemos encontrar como chino tradicional y chino simplificado. Esos son dos variantes con una misma lengua, pero sigue siendo chino, solamente que son distintas generaciones que se expresan de distintas formas. Mientras que lo que sucede en Dubái, el fenómeno que sucede en la ciudad de Dubái es una lengua de cierta forma suprime a la otra, debido a que se habla árabe en ese sitio, pero también se habla inglés. ¿Y qué razón lleva a que en esta ciudad prime más el uso del inglés que el uso de su propia lengua, que es el árabe, y en gran mayoría del territorio, que es el uso de esa lengua? Pero aquí generalmente prima el uso del inglés debido a fenómenos y características sociales, políticas, económicas y todo lo que tiene que ver relacionado a esto, debido a que es una ciudad en la cual el constante flujo de personas que están ya sea por razones de turismo, están en constante viaje, llegando, saliendo de la ciudad. Esto ha generado de cierta forma ese fenómeno que sea necesario usar la otra lengua para lograr establecer una comunicación asertiva con las demás personas que no hablan tal vez árabe, sino que usan una lengua universal, siendo el inglés. Y distintas personas que llegan a sus alrededores, personas de India, países muy cercanos a ellos, que usan el inglés como método de comunicación, a pesar de que en el territorio se hable árabe, se usa el inglés como la lengua principal, es decir, hay una predominancia. Bueno, las interferencias lingüísticas se refieren a las intervenciones ocasionadas por la familiaridad con otra lengua, por lo que permite la intervención de una lengua con otra. Entonces, estas interferencias lingüísticas tienen más que todo lugar en los individuos bilingües cuando se desvían de la norma de una de las lenguas que habla influenciada por otra. Por lo que el mero hecho de que dos lenguas estén en contacto de la práctica de un individuo puede notarse un gran distanciamiento entre relación a las normas de las lenguas, y también hay un desvío que se pueden explicar debido al empleo de ambas lenguas, que puede generar cierto conflicto al hablante, ya que puede hacer una interferencia inconscientemente. Bueno, generalmente las interferencias reflejan el mayor poderío de una lengua sobre otra. Por lo tanto, la interferencia no tiene que estar exclusivamente generada por la lengua materna y afectar a la segunda, sino que puede ser en ambas direcciones, así como puede hacer la interferencia a la lengua madre, la lengua materna, o como también puede hacer la interferencia a la segunda lengua extranjera que estamos aprendiendo. Sin embargo, nos advierte Martinet sobre la tensión que implica mantener en un mismo nivel de idoneidad dos códigos lingüísticos, ya que para ella considera que mantener dicha idoneidad es casi imposible, ya que siempre va a haber una interferencia de una lengua con la otra, aunque sea inconscientemente o aunque se trate de negar a hacer uso de esta interferencia. Bueno, ahora tenemos a Mars Wainwright. Según este lingüista, dichas variaciones son más evidentes en los ámbitos más estructurados de la lengua, tales como el sistema fónico, morfológico y sintáctico, y en algunos ámbitos también hay unos estructurados que influyen, son los léxicos. Mientras entre más diferencias existan entre una lengua con la otra, mayor será la posibilidad de que realicemos interferencias. Es decir, que si una lengua tiene más diferencia con otra, es mayor la posibilidad de que hagamos interferencia. Bueno, también recordemos que tradicionalmente la interferencia lingüística se ha conocido como un error, como un calco o como un giro lingüístico. Estos giros lingüísticos se consideran erróneos, ya que según su uso es innecesario o incorrecto de la lengua extranjera.
Entonces, tradicionalmente se conoce la interferencia como algo erróneo. Entonces también tenemos a María José Domínguez Vázquez. Esta es una de las primeras lingüistas que dan un buen concepto acerca de la interferencia. Como les he estado diciendo, la interferencia no es bien vista, pero esta lingüista es la primera que habla bien acerca de la interferencia, por lo cual dice que la interferencia es el préstamo de un término por calco, ya sea estructural o un término traducido. Por ejemplo, cuando decimos ciencia ficción en español, muchas veces también se dice science fiction por la influencia del idioma inglés en el español. O también cuando decimos fin de semana, que en español mayormente se usa weekend. Y este es por los extranjerismos que son traídos fonéticamente, adaptados de una lengua a otra. Y esta condición también es conocida como neologismos y corresponde a la creación de nuevas palabras cuando se podría decir que a una lengua le faltan designaciones, ya sea a nivel tecnológico, cultural. Se podría hacer que una lengua hace uso de unos neologismos para completar su vocabulario, por decirlo así. Entonces, las interferencias se manifiestan en todos los niveles, en todos los grados, independientemente de las lenguas que estén en contacto. Como ya podemos ver, estas posturas de estos dos lingüistas tienen un tono bastante neutro en cuanto al contacto entre sistemas lingüísticos y los cambios de código lingüísticos. Sin embargo, existen otros autores que consideran la interferencia como un fenómeno propio de la incapacidad del hablante. Entonces, podemos decir que el término de interferencia está dividido por dos posturas. La primera postura es la que están de acuerdo, donde dicen que la interferencia completa un idioma con el otro y es casi inconsciente que hagamos uso de dichas interferencias cuando estamos aprendiendo un idioma o somos hablantes de dos idiomas. Por otro lado, existen otros lingüistas que ven la interferencia como una incapacidad que tiene el hablante de no tener esa idoneidad entre las dos lenguas hablantes. Entonces, existen estas dos posturas. Independiente de eso, también existen algunos tipos de interferencia lingüísticas. La primera es la interferencia negativa. Esta se da cuando las estructuras son diferentes en ambas lenguas y retardan el aprendizaje. Es decir, son las más difíciles de detectar y de corregir. Y son las que mayormente requieren una mayor atención. Y podemos dar como ejemplo, sería la pronunciación de los sonidos de la R y de la L, que en inglés son bastante parecidos y son un poquito difíciles para el hispanohablante, ya que para nosotros la R y la L tienen sonidos diferentes y la R es mucho más marcado que en el idioma inglés. También la ortografía tiende a confundir o a crear una interferencia, ya que tiene una similitud de ciertas palabras, el inglés y el español, y también poseen estructuras gramaticales que son muy similares, las cuales contienen mínimas diferencias, ya sea en la forma gramatical o en la entonación. Bueno, otro tipo de interferencia es la interferencia o transferencia positiva o de facilitación. Es cuando las estructuras se parecen mucho entre sí y lo que hacen es acelerar el aprendizaje. De hecho, esto sucede cuando las estructuras ya existen en la lengua materna y pueden transferirse a la lengua extranjera con ligeras adaptaciones o ligeros cambios. Por ejemplo, algunos tipos de formación de las palabras tienen prefijos latinos y griegos. O sea, ambas palabras se complementan y creando una transferencia, por decirlo así, positiva, ya que enriquecen el vocabulario. También tenemos la interferencia o transferencia cero. Este es cuando estamos en la presencia de ella, cuando las estructuras no existen en la lengua materna, sino que está constituida por los hábitos nuevos que deben formarse para elementos que no existen en la lengua materna. Es el caso de la articulación de nuevos sonidos. En realidad, esta es una variante de la negativa, pues que los alumnos o los que están aprendiendo una nueva lengua tienden a sustituir lo nuevo en una lengua por algo conocido de la suya propia. Es decir, que tenemos una entonación en el idioma español y una pronunciación en las palabras, tendemos a usar esa misma entonación y esa misma forma de hablar en el inglés, el cual estamos haciendo una interferencia negativa, porque estamos fallando en la entonación de la lengua, la cual es la correcta, por decirlo así. Entonces, por lo tanto, también existen diversas formas en las cuales se pueden manifestar dichas interferencias. La primera es la sintaxis.
Esta, por ejemplo, sería una interferencia del español al inglés, ya que hacemos el posible uso inadecuado de artículos en esta lengua, ya que siempre tendemos a comparar y a traducir del español a inglés. Como sabemos, mayormente el español hace mucho uso, por decirlo así, del artículo. En cambio, en el inglés, muchas veces se omite dicho artículo, pero tendemos a interferir. Como en nuestro idioma se usan mucho los artículos, lo queremos hacer así mismo el inglés, creando una sintaxis errónea. También solemos a utilizar o a confundirnos creando una ortografía indebida. Como sabemos, armonía se escribe sin H en español, pero en inglés se escribe harmony con H. Entonces podría crear dicha confusión en los hablantes, que llegan a confundir que si armonía se escribe con H o sin H, ya que en inglés sí se escribe con H. Entonces podría crear una interferencia negativa y creando una ortografía indebida. También es una interferencia errónea hacer uso excesivo de citas no traducidas. Y también el uso excesivo de neologismos, préstamos y calcos. No está mal hacer uso de estos. Lo que está mal es hacer un uso excesivamente extremo, lo cual hace una interferencia negativa en el idioma. Y para finalizar, cabe resaltar que evitar interferencias es fundamental desde el punto estilístico. Como sabemos, esta es una disciplina que concierne al estilo. Por lo tanto, esta disciplina cree errónea que debe ser inusada, por decirlo así, ya que estaría dañando el estilo, a la estilística del idioma. Entonces la interferencia para algunos es buena y para otros es mala. Buenas tardes, mi nombre es Margaret Jiménez y voy a hablarles sobre la convergencia lingüística. Bueno, el cambio lingüístico no solo separa las lenguas de otras en procesos de divergencia, sino que a menudo puede hacer que lenguas lejanas o alejadas se vayan aproximando. Este es un fenómeno que se conoce como convergencia lingüística y que tiende a unificar y a la homogeneización de las lenguas. La convergencia se ve favorecida por factores como el contacto. Cuanto más intensos sean los intercambios lingüísticos entre dos comunidades lingüísticas, pues hay más posibilidades de que elementos de una crucen a la otra. Estos intercambios pueden ser de lo más variado, ya sean económicos, científicos, políticos, literarios, entre otros. Bien, la divergencia es como las lenguas románticas se fueron separando e individualizando a partir del latín. Sin embargo, esto es solo un aspecto de la cuestión. A lo largo de la historia, todas las grandes lenguas románticas han ido prestando elementos en todos los niveles. Probablemente la que más ha dejado sentir una influencia como más fuerte en las otras lenguas es el francés. Eso explica que aquí en el idioma español sean habituales usos de las preposiciones a. Bueno, hoy, sin embargo, el español se encuentra como fuertemente influenciado o inmerso principalmente en un proceso de convergencia con lo que es la lengua inglesa, del inglés. Esto no afecta únicamente a los préstamos léxicos, que serían, cualquier palabra tomada de otra lengua es un préstamo. Como por ejemplo en el español son la palabra escáner, que es tomada del inglés, la palabra menú, que es tomada del francés, la palabra pizza, que es tomada del italiano. Pero hay palabras que no se han tomado prestadas, sino que son propias del idioma, y estas sí se denominan léxico patrimonial. Bueno, es como esta convergencia tiende a modificar de forma más o menos sutil el significado de las palabras que ya están en circulación. Por ejemplo, la palabra secuela no es un préstamo del inglés, pero sí es una imitación de esta lengua. Su uso para referirse a la segunda parte de una película. Bueno, los procedimientos y mecanismos empleados para la creación de nuevas palabras, pues estas palabras que se han incorporado a la lengua para nombrar realidades o conceptos nuevos reciben el nombre de neologismos, que también son llamados préstamos.
Pues, según el modo en el que se incorporan los préstamos, estos se diferencian en los préstamos no adaptados, también llamados pues extranjerismos, que son palabras que conservan su forma original y una pronunciación similar a la del idioma del cual proceden, como lo son la palabra boutique y la palabra squash, bueno, estas palabras no se atienen a las reglas ortográficas del español, y la Real Academia ha estipulado que se escriban en forma cursiva cuando lo hacen en los casos de los textos manuscritos. El segundo son los préstamos adaptados, que son las palabras que con el tiempo se han asimilado a nuestra pronunciación y a las normas ortográficas. Hay muchos y además muy curiosos. Hay muchos y además muy curiosos. Algunos ejemplos de los más llamativos son el sustantivo WhatsApp, así como el verbo que deriva de este, que es whatsappear. También la palabra selfies. Son ya palabras que están contextualizadas y que no tenemos pues que escribirlo en cursiva, sino que ya hacen como parte, ya fueron tomadas como parte de nuestro léxico. Bueno, en definitiva, la convergencia acerca y nivela las lenguas, pero suele acercar pues y nivelar más en un sentido que del otro. O sea, siempre hay como más fuerza siempre hay un idioma que domina más que el otro. Y al ir aproximando lo que antes estaba pues alejado, se convierte en una forma de cambio lingüístico, que pues avanza en sentido opuesto de lo que son los procesos de divergencia, que como ya lo dije son cuando las lenguas se separan, y puede pues contrarrestarlos en partes. Gracias. La alternancia de lenguas es un fenómeno muy extendido y frecuente entre los hablantes y las comunidades bilingües. Esto consiste en la yuxtaposición de oraciones de lenguas diferentes en el discurso de un mismo hablante. En este fenómeno, cada oración está regida por las reglas morfológicas y sintácticas de la lengua correspondiente. Para que se produzca un cambio de código, tienen que cumplirse estas dos condiciones. Primero, que no se alteren o cambien las unidades dependientes, es decir, los morfemas dependientes. Segundo, que se dé en una situación de equivalencia, de manera que el orden de los elementos que preceden y suceden al mismo ha de ser gramatical en ambas lenguas. Según investigaciones realizadas sobre el contacto de la lengua, se distinguen dos clases de cambio de códigos. La primera es el cambio situacional, que es por el cual una variedad se usa para tratar temas locales. Y el cambio metafórico es este que implica el uso de la variedad local para traer temas personales, y el de la lengua estándar para el tratamiento de temas oficiales. También se han venido manejando otros criterios. Uno de estos consiste en atender al nivel lingüístico en el que se produce la alternancia de la lengua. Desde esta perspectiva se distinguen entre cambios de etiqueta, que suelen ser interjecciones o elementos discursivos o expresivos que pueden aparecer en cualquier lugar. Un ejemplo de esto sería Ave María, which English. También están los cambios oracionales, que alternan oraciones completas en una y otra lengua. Por ejemplo, it's on the radio. A mí se me olvida la señal. I'm gonna serve another one, right? Y también está el cambio intraoracional, que consiste en cambiar de lengua dentro de una misma oración gramatical. Un ejemplo de este sería: si tú eres puertorriqueño, your father's a Puerto Rican, you should at least, de vez en cuando, sabes hablar español. A partir de esta tipología, Shannon Poplack ofrece otra, complementaria de la primera, que atiende al modo en que se producen los cambios. Desde este punto de vista se distinguen los cambios fluidos, que son cambios intraoracionales que se dan en situaciones de equivalencia, respetando siempre las fronteras sintácticas de ambas lenguas. Los cambios señalizados, que estos no están sometidos a contracciones sintácticas y suelen aparecer marcados en el discurso por pausas, dudas, comentarios y demás elementos que se pueden considerar interrupciones en el discurso. Por último, el cambio llamado inserción de constituyentes, que no se ajustan a constricciones del orden de palabras, sino que simplemente se insertan
un elemento de una lengua en otra en un momento adecuado.